Bendiciones, mis hermanos y mis amigos, nuevamente compartiendo con ustedes en esta plataforma Carlos Veloz, Fe y Razón, que dedicamos para darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, buscando establecer análisis de diversos temas en diversas áreas, en el ámbito científico, filosófico, cultural y social, histórico, pero sobre la base del fundamento de la palabra de Dios en el contexto de la revelación que recibimos y creemos los cristianos, que es el fundamento de apóstoles y profetas, en donde descansa la verdad del Evangelio, la revelación dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a continuar la segunda parte del tema que se desarrolló en el programa de panel de farándula, de política, de cultura general, en fin, un programa completo de la República Dominicana, podemos decir entre los 5 mejores programas a nuestro juicio de valor, más completos de la República Dominicana. Y nos referimos a Esto No Es Radio, de la plataforma Alofoque Radio, y la emisora Alofoque Radio 99.3 FM. Y precisamente hablando del tema de la Inquisición en modo histórico, donde se buscaba presentar datos que desmitifican ese evento que realmente sucedió, que fue una institución histórica y que aparentemente, según estaban desarrollando, pues hay muchos mitos alrededor de la Inquisición católica, apostólica y romana. Vamos a retomar nuevamente el análisis y vamos a continuar donde lo dejamos con el invitado especial, quien es profesor de filosofía y sacerdote católico, apostólico y romano, el señor Ramón Balaguer. Vamos a escuchar, vamos a analizar nuevamente con mucho respeto, pero dando también nuestras reflexiones históricas con respecto a la evidencia histórica. Vamos a escuchar. Si a usted le correspondería, y yo sé que es difícil a veces ponerse en esos zapatos, rescatar uno de esos libros que fue considerado herético, ¿rescataría alguno? Ahora en este momento, yo no sé cuáles sean esos libros, pero en este momento ahora todo el mundo puede escribir lo que quiera, hay libertad, y hay libertad para escribir. Pregúntale a Twitter. Incluso hasta hace unos decenios, cuando uno publicaba un libro dentro de la iglesia, necesitaba la aprobación, se llama el nil obsta, nada obsta, para ser publicado. En este momento no. Bueno, la pregunta que se le hizo al sacerdote Balaguer, que fue reiterativa, porque la hizo o la formuló primeramente la comunicadora y actriz Joni Estrella, hablando precisamente de la quema de libros. El abogado y comunicador Brito, pues insiste en profundizar cuáles eran esos libros. Y el sacerdote y profesor Balaguer, pues responde con su derecho, con no conocer cuáles libros se quemaron o quemó la Inquisición Católica Romana. Pero hay que recordar que los libros que se quemaron y documentos que se quemaron eran documentos que se estaban desarrollando luego de la decisión de muchas personas cristianas tomar la postura de no estar en el catolicismo apostólico romano y pasaron a la visión de la reforma protestante. Y se generaron documentos que tienen que ver con la organización y declaración de fe de aquellos
que prefirieron pues no estar en el catolicismo romano. Entre ellos están documentos como confesiones de la Reforma que fueron quemadas, o sea, como que no tenían derecho las personas a tener su propia concepción de la fe, estudiar la Biblia, tratados, homilías, o sea, con el surgimiento de la imprenta en 1518, si no me falla la memoria, pues se comenzó a desarrollar la expansión y el pueblo retomar nuevamente la escritura y la lectura que había sido en cierta forma pues coartada o coaccionada para que no se leyera la Biblia. Pero uno de los libros que más se quemó fue la Biblia traducida al alemán y otras traducciones que se le hizo a la Biblia, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no quería que el pueblo tuviese la Biblia traducida, porque para ellos eso iba a generar que las personas, pues, no sé, como que se ramificaran, cuando la misma palabra de Dios indica que ella debe ser conocida y leída y estudiada. Entonces, esto fue algo de lo que más se vio un poco pesado, ¿no? En cuanto al dato histórico de los libros que se quemaron. O sea, por lo menos se debió respetar la palabra de Dios. Pero bueno, vamos a seguir escuchando para seguir analizando esta segunda parte del tema de la Inquisición católica, apostólica y romana. Puede publicar lo que quiera. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien publica algo que está en contradicción con la doctrina de la Iglesia? Pues se hace lo que dice el Evangelio. En primer lugar, se le advierte a la persona personalmente. Dice, mira, en tu libro, en tal página, etcétera, dice esta afirmación no corresponde con la fe, tanto cambia esta orientación. Si la persona hace caso, pues de ahí no pasa nada. Si no hace caso y persiste en su oposición, entonces se le acude a su superior inmediato. Puede ser el obispo, si es un diocesano, o puede ser su superior religioso. Y le advierte, mira, fulano de tal, que es de tu orden, tu congregación, dice en tal lugar, dice tal cosa. Adviértale que eso no es de acuerdo con la fe. Miren esto, lo que está explicando el sacerdote Balaguer con mucho respeto, ¿verdad?, a la concepción histórica que él tiene. Y es que él dice que las personas que ya no querían formar parte del catolicismo y que establecieron el estudio de la Biblia, y de hecho muchos de ellos saliendo de la misma Iglesia Católica, Apostólica y Romana con doctorados en teología, con formación académica, como lo era Lutero, Calvino, o sea, un grupo de personas que fueron, vamos a decir, los proponentes de la visión evangélica, que fueron acusados como protestantes por parte del catolicismo romano. Lo que está diciendo el sacerdote Balaguer, y él tiene su postura, es que no importa que alguien se salga del catolicismo romano, había una imposición, es decir, se imponía. Si alguien tenía la Biblia traducida, y para el catolicismo romano traducir la Biblia para que alguien la leyera era una herejía, la quemaban. Si alguien daba una declaración de fe de que nosotros somos salvos por gracia, solo por medio de la fe, como dice la Biblia, si eso no le gustaba al catolicismo romano, quemaban esa declaración de fe, quemaban documentos de personas que buscaron libertad de conocimiento para estudiar la palabra de Dios. Entonces, pone el ejemplo de una persona que está casada, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice de manera categórica que lo que Dios unió nadie lo puede separar, no importa la situación, no importa el conflicto, no importa nada, no lo puede hacer. Y la Biblia explica claramente que Dios permitió, por la dureza del corazón del ser humano, que Moisés en el pueblo de Israel, en la ley,
estableciera carta de divorcio. Y el mismo apóstol Pablo dice que la pareja no puede divorciarse por simplemente tomarlo como algo deliberado, como si fuese algo de una decisión medalaganaria. Hay atenuantes que la misma palabra de Dios muestra para estos casos, pero no tiene absolutamente nada que ver ese ejemplo con quemar libros y principalmente la Biblia, quemar documentos, incluso científicos, documentos que se estaba desarrollando el método científico gracias a la Reforma Protestante y el catolicismo romano en su era oscurantista, pues quemó muchos documentos e incluso quitó la vida de muchas personas. Vamos a seguir escuchando. Padre, y si aceptaba, de ahí no sigue el proceso. Hay otro tema, por ejemplo, del que se hace mucha leyenda negra, que es el caso de cómo funcionó eso en Latinoamérica. Igual que en Europa. Cuando llega a la colonización, pero por lo que decía Joni, de que muchas veces nos venden la idea de que los indígenas se convirtieron a fuerza de espada. Es decir, de que eran obligados a hacerse católicos porque si no... Hay una ley de Isabel la Católica que prescribía que ninguno podía ser forzado a la conversión. No obligado, correcto. Ninguno podía ser forzado a la conversión. De hecho, la conversión al principio fue un poco dificultuosa, hablo del caso de México, hasta que la Virgen se apareció la Virgen de Guadalupe, y a partir de ese momento la conversión fue en masa, pero fue una intervención directa de la Virgen, pero nunca se forzó a nadie a convertirse. Y hay un Bueno, aquí está dando un dato que en parte tiene razón el sacerdote Balaguer cuando dice que la reina Isabel la Católica estableció que no se forzaran a los indígenas a convertirse. Sin embargo, había una orden de la predicación católica, apostólica y romana, y la Inquisición establecía su mecanismo. Es decir, la Inquisición no dejó de funcionar aún con la orden de la reina para aquellos indios que en definitiva luego, cuando recibían la predicación, si no querían y practicaban sus ritos y sus creencias, pues eran ejecutados. Eso es historia. Eso no se puede borrar de la historia. De hecho, muchos sacerdotes, porque no podemos decir que toda la Iglesia Católica estaba de acuerdo, muchos sacerdotes se opusieron al maltrato indígena de personas que eran seguidores del catolicismo romano. Otros sacerdotes establecían pues vamos a decir, ese rechazo que se mostraban ante los indios y también los esclavos de color, porque esto era avalado y amparado por el poderío católico, apostólico y romano en su concepción religiosa, la esclavitud. Es decir, la Inquisición, y principalmente a cargo de el inquisidor Santo Domingo, pues no se detuvo, aunque hubo católicos que no estaban de acuerdo con esto. Por lo tanto, ese dato tiene que darse de manera completa. No se puede tapar la historia o sesgar la historia. Vamos a seguir escuchando. También hay una leyenda negra con la conquista de América, que fue un proceso sangriento y violento, como eran las guerras en aquel entonces, y que tiene más de influencia del poder político, finalmente el poder secular, que del poder religioso, y eso uno lo entiende. Ahora, padre, hay una figura que no se nos puede quedar, que es quizá el representante. Miren este punto que toca el comunicador y economista Ernesto Jiménez, un buen punto. Sin embargo, la ecuación tiene que ser establecida de manera general, porque el poder político estaba vinculado o iba de la mano al poder religioso. No estaban separados. La separación se da luego, primero por la visión que produce la Reforma Protestante y que llega a otros litorales, a otros países, y se toman distintas decisiones sociopolíticas, excepto el primer intento de la Ginebra calvinista de Juan Calvino, que
trató de hacer una teocracia, es decir, centrar todo en la palabra de Dios. Era como una especie también de Estado católico, Estado evangélico en este caso, pero era como similar al Estado católico, apostólico y romano, excepto con los dogmas y las doctrinas que no se correspondían con la Biblia, y se cometieron errores políticos. Pero con el avance del tiempo, en un periodo corto de tiempo, otros países asumieron leyes de apertura de culto, de libertad de culto, que si había un católico, apostólico y romano en un país protestante, ellos podían tener su fe católica, apostólica y romana, y recibir incluso predicación de otro que no estuviese de acuerdo con esas posturas doctrinales. Pero el poder político imperial religioso de Roma siempre estuvo vinculado por casi 16 siglos, 1600 años y un poquito más, podemos decir, todo unificado en el catolicismo romano. Vamos a seguir escuchando. Por excelencia de la Inquisición española, que es Tomás de Torquemada. Inclusive, hace tiempo, leyendo un poquito sobre Torquemada, llegué a leer, no sé si la memoria me traiciona, que su primer proceso, su primer acto de fe, fue contra judíos. Me parece que quemaron 6 o 7 judíos en la hoguera. Me gustaría saber, en su visión, o en la visión de la Iglesia, a nivel objetivo, ¿qué lugar ocupa la figura de Torquemada y hasta qué punto esto que ha vendido la leyenda negra? Y uno ha leído más de esa leyenda porque inclusive es más atractiva a nivel comercial por todo eso que se describe para allí. History Channel también. También. Sí. ¿Qué hay de cierto en esto del fanatismo y de la obsesión de Torquemada con los judíos y en sentido general en su papel en la Inquisición? Vamos a ver, dos cosas. En primer lugar, no eran judíos. Si eran judíos se respetaba su fe. Si no, eran judíos conversos que habían disimulado entonces... Supuestamente falsos conversos. Exactamente, falsos conversos. Y en cuanto a History Channel, hay que tener en cuenta que History Channel es de tendencia protestante y por tanto es muy bueno en todos los aspectos, pero cuando trata temas religiosos, ahí es muy tendencioso. Bueno, esta respuesta, con mucho respeto, no la entendí porque Torquemada sí tenía una animadversión contra el judío, contra la fe judía, el judaísmo, porque entendían que estaba permeando, vamos a decir, a muchas personas, aunque el judaísmo no es una visión religiosa proselitista, pero tienen animadversión a la figura de Jesucristo. Entonces, la pregunta sería, judíos que se convirtieron al cristianismo y mostraron una falsa fe, entonces, si mostraron una falsa fe, no eran cristianos, por lo tanto permanecían siendo judíos, no había que quemarlos, porque si los otros que no eran cristianos, y bueno, vamos a ver, no eran cristianos, eran judíos, y por lo tanto, si no eran cristianos, no eran quemados, pero eran expulsados. Pero aquellos que proclamaron ser judíos, que proclamaron ser cristianos y realmente seguían el judaísmo ortodoxo, pues fueron quemados por eso. ¿Dónde se minimiza la acción de la Inquisición en este sentido? Es lo mismo. El orden de los factores no va a alterar el producto final. Fueron quemados. Y se dice una cantidad que, insisto, investigando, no es lo que dicen los historiadores, incluso católicos, los académicos, que dentro de su religión católica, apostólica y romana presentan las evidencias. Claro, refutan otros datos, quizás inflados para ellos, según ellos, ¿verdad? Habría que contrastar los datos, pero la cantidad que presenta la historicidad católica, apostólica y romana en los investigadores católicos, no protestantes, ni ateos, ni agnósticos, católicos, pues muestra una cantidad, bien considerable de víctimas de la Inquisición española. Vamos a seguir escuchando.
Parcial. Entonces, la figura de Torquemada, ¿qué lugar ocupa en un análisis objetivo? Bien, la figura de Torquemada se ha, digamos así, se ha puesto como si fuera un mito, como el prototipo de la intransigencia, de la intolerancia y demás. No, él era el inquisidor general, era, digamos, el que organizaba, el jefe, digamos así, de los inquisidores que iban y que averiguaban la situación del reo. Por tanto, no era ni más ni menos que otro cualquiera. Simplemente era la cabeza visible de toda esta situación, por tanto, hacia él es donde van todos los ataques. Usted es profesor de filosofía. Bueno, pero si él era la cabeza de la Inquisición y él era el que establecía de manera judicial la persecución, la quema de personas, ¿cómo es que no se le va a reconocer a él que se utiliza la palabra atacar? Es como que, bueno, a él lo están atacando por lo que hizo. No, se reconoce históricamente lo que hizo. Y se crea una leyenda en torno a la figura del líder de la Inquisición. Eso no es una leyenda. Eso es un hecho histórico que pudiese ser inflado, vamos a decir, en algunas consideraciones de historiadores, que eso sería debatible, o minimizado por otros que estuviesen del lado de esa visión ideológica y de la aplicación de la Inquisición. Pero la verdad es que él fue la cabeza y ejecutó personas. O sea, bueno, uno entiende, porque eso es lo que hace la apologética, ¿no? Tratar de defender y tratar de acomodar fichas para que pues el juego se vea mucho mejor. Pero cuando hay preguntas donde una ficha se coloca en la respuesta donde no corresponde, entonces se tranca el juego. Esto es un poquito complicado, pero vamos a seguir escuchando más de las respuestas del profesor y sacerdote Ramón Balaguer. Sofía, y me imagino que se ha hecho esta pregunta que yo me estoy haciendo ahora. En la actualidad, ¿existe una inquisición o una persecución? Quizá no en manos de la iglesia, pero tenemos una inquisición en la actualidad. ¿Y de dónde vendría y qué perseguiría? Bueno, en este momento hay una persecución, claro, pero no es de la iglesia hacia los no creyentes, sino del mundo hacia la iglesia. Porque en este momento uno no puede profesar la fe cristiana en integridad, porque hay un pensamiento único, impositivo, dominante, que no admite disidencia. Por tanto, la persecución en este momento, las personas más perseguidas en este momento son los cristianos. De hecho, son estadísticas de cada año, el 80 y tantos % de las personas perseguidas son cristianas en este momento. La iglesia en este momento no persigue a nadie, ahora es perseguida. Bueno, miren el dato que da el profesor y sacerdote Ramón Balaguer. Es un dato real. Es la iglesia la más perseguida en el mundo. Es la cosmovisión cristiana, aquella que es la más atacada. Y de hecho, dentro de ella misma. Ahora, la pregunta estadística que se debe de hacer es, ¿cuál denominación llamada cristiana es la más perseguida? El 80%, no, es un poco más. ¿Cuál denominación? ¿La católica, apostólica y romana? No, no es la católica, apostólica y romana, aunque sí son perseguidos, pero la naturaleza del catolicismo romano no es predicar el evangelio de manera efusiva en los países. No, en la actualidad no es el catolicismo romano. De hecho, el catolicismo romano es bien recibido por países que persiguen el cristianismo, y el Papa comparte con ellos, comulga con ellos. Pero los que son perseguidos en masa, en mayoría, son los cristianos evangélicos, porque son los que tienen una cosmovisión comprometida con salir a las calles, ir a lugares y no dar su brazo a torcer. De hecho, voy a poner un ejemplo. Europa, quien estaba cristianizada desde la cosmovisión católica, apostólica y romana, sigue operando de manera regular el catolicismo romano, donde
pues se comulga, se convive muy bien con vamos a decir, el cierre de iglesias para establecer bibliotecas. El católico, según el mensaje del Papa, tiene que ver a todo el mundo como hijo de Dios, por lo tanto la predicación no es tan preponderante, y las últimas declaraciones en el Vaticano han sido expresando que ya no es necesario la fe y la iglesia. Esto está en las redes sociales. Esto ha sorprendido a mucha gente cuando se dijo eso, que no era necesario, o sea, para la salvación, la fe y estar en la iglesia, sino que cualquiera puede ser salvo, no importa la religión que pertenezca. Es decir, el ecumenismo acepta amplitud de cosmovisiones religiosas, pero el cristiano evangélico no lo acepta, y por eso es la denominación más perseguida en el mundo. Vamos a seguir escuchando, porque este dato que dio en parte es cierto, pero debió identificar en base a las denominaciones quiénes son los más perseguidos en el mundo. Y la iglesia en aquel momento, porque estaba, digamos, realizado una misión que no le correspondía, porque la iglesia no tiene por qué tener ningún poder temporal. Esto sucedió porque en la situación aquella en que, concretamente a principios de la Edad Media, en que el poder político estaba desmoronándose, entonces alguien tenía que asumir el papel, y eso fue la Iglesia, que era la única organización que se mantenía en pie. Tuvo que asumir estas competencias que en el fondo a ella no le pertenecían. Y esto pues ha tenido que ir dejándolo. Claro, cuando uno tiene el poder le cuesta mucho dejarlo, por eso tiene que ser Dios el que intervenga para quitárselo. Por ejemplo, con la eliminación de los estados pontificios, que fue un acto de latrocinio, pero fue beneficioso para la Iglesia porque le quitó una carga que no era la suya. Padre, entonces, pues... Bueno, esto es extraño, ¿verdad? El catolicismo romano no quería perder los estados pontificios, no quería perder poder, pero con la apertura del conocimiento y entendiendo muchos casos que se estaban dando de manera corrupta dentro del catolicismo romano, y esto lo han reconocido los mismos católicos, apostólicos y romanos, esto lo reconoció en su momento el Papa Juan Pablo II, por eso pidió perdón. Esa separación de los Países Bajos y de Europa del Norte, gracias a la Reforma Protestante, pues generó incluso, por ese deseo de mantener el poder, una guerra entre el catolicismo romano y los estados liberados que se hicieron evangélicos protestantes. ¿Cómo le llamaron ellos protestantes? Porque, es decir, la visión que nació con Martín Lutero protestó, pero no se llamó protestante. Lutero se llamó reformador, es decir, Lutero amaba a su iglesia católica, apostólica y romana y quería corregir los errores y los actos de corrupción dentro de ella. Y no se lo permitió el poder político religioso, que no quería perder su estatus en todo el imperio romano católico. Vamos a seguir escuchando. Ernesto hace una pregunta y haré esta con otro personaje. Con objetividad, ¿qué posición tiene Martín Lutero dentro de la Iglesia Católica? ¿Es un traidor? ¿No es un traidor? Se tradujo la Biblia, pues hasta desafió el Papa en aquella ocasión. ¿Cuál es el lugar de Martín Lutero? Vamos a ver, Martín Lutero, ante todo hay que ver cuál era su situación psicológica. Él era una persona sumamente escrupulosa. Es decir, que es una persona escrupulosa, aquella que piensa que sus pecados son tan grandes que Dios no los perdona. Estaba constantemente confesándose, constantemente intentando encontrar algo de paz para su alma. Y entonces llega un momento en que él ve, digamos así, pues da un salto hacia adelante, ya que yo no puedo convertirme, o sea, no puedo dejar de pecar. Entonces descubro que la fe basta. Por tanto, aunque yo sea muy pecador, con la fe me es suficiente. Entonces, bueno, miren cómo
Ramón Tolentino le hace una pregunta magistral. ¿Cómo ve la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la figura de Martín Lutero? Es una pregunta clave porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en sus documentos, e incluso así lo han manifestado, de hecho el Papa Juan Pablo II hizo toda una alocución de la figura de Martín Lutero, pues ellos lo reconocen como un santo que gracias a Lutero se dio a conocer el Evangelio. Yo no sé si hay una contradicción entre alas dentro del catolicismo romano, porque a Lutero lo ven en la actualidad con alta estima, vamos a decir así. Aunque hay una división, el catolicismo romano le llama a los evangélicos, en la parte de los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos, le llaman hermanos separados y están haciendo un llamado a volver a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el movimiento ecuménico mundial. Cosa que para un cristiano evangélico que está sustentado en la palabra de Dios, no en las tradiciones de los hombres, no en el ordenamiento político, religioso de ninguna institución, porque eso no vino a ser Jesucristo aquí cuando vino a dar su vida y a vencer a la muerte para ser salvos por medio de la fe. No vino a establecer un estado pontificio, ni a generar una cosmovisión política religiosa en el mundo. Esa no fue la misión de Jesús, ni la de los apóstoles. Sin embargo, mencionan a Lutero y al principio se usa un término que puede ser ambiguo, aunque entendemos que no fue la intención de la respuesta del sacerdote Balaguer, pero dijo que Lutero tenía algún tipo de trastorno o trauma. Eso se entiende de manera clara cuando, de manera psicológica, él vivía como una ansiedad, pero eso era lo que generaba en su tiempo y al día de hoy se sigue viendo de esta manera la doctrina del catolicismo romano, porque para el católico, ¿verdad?, no se le ha aplicado aún la salvación. El católico no puede decir plenamente que ha sido salvado, porque tiene que cumplir una inmensa cantidad de sacramentos, de obras, una cantidad exuberante, para al final de los tiempos ver si se salvó o caer en un purgatorio. Es decir, tiene que mantenerse constantemente pidiéndole perdón a un sacerdote, constantemente. Lutero lo que descubrió y encontró en la palabra de Dios es que la salvación se aplicó una sola vez y para siempre. Es decir, Jesús nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario una sola vez, como dice el libro de Hebreos, todo el texto del libro de Hebreos, que explica claramente que el sacrificio fue una sola vez y para siempre, y que los pecados fueron perdonados por gracia, por medio de la fe. Lutero pensaba que sus pecados, cometía errores, como todos cometemos errores, nunca habían sido perdonados, sino que tenía que vivir en una constante petición y prácticamente pasar por una serie de eventos dentro del catolicismo romano para, pues, sufrir penitencias, pagar indulgencias, etcétera, etcétera. Pero él, estudiando la Biblia, dijo que había un error en el catolicismo romano, porque cuando él entendió esto, sintió tranquilidad. Cometía errores, pero estaba convencido de que Dios ya había perdonado sus pecados y por lo tanto él oraba directamente a Dios, como dice la Biblia, y le manifestaba los errores que había cometido. Como dice la Biblia, también podía comentárselo a cualquier hermano, cualquier persona, para que le ayudase, le aconsejase e incluso oraran juntos. Eso lo descubrió Lutero en la Biblia, que no lo aplicaba el catolicismo romano. Vamos a seguir escuchando. Digamos, la doctrina luterana es mucho más complejo que esto, obviamente. Responde a unas inquietudes psicológicas y personales de Martín Lutero. El luteranismo, como tal, hubo una famosa disputa entre Lutero y un teólogo llamado Eck, el cual Eck le demostró que Lutero estaba completamente equivocado.
el luteranismo no hubiera prosperado si no hubiera sido por el apoyo de ciertos príncipes alemanes, que les interesaba, obviamente, porque les interesaba apoderarse de los bienes de la Iglesia y, por tanto, ellos políticamente estaban muy contentos, muy a gusto con las doctrinas luteranas. Bueno, vamos a ver este dato histórico que está diciendo el profesor y sacerdote Ramón Balaguer con mucho respeto. Claro, esa es su posición de la parte de cómo quizás él entiende la historia y tiene todo el derecho a manifestarlo de esta manera. Pero revisando documentos históricos del catolicismo romano, se verifica que Lutero no quiso formular una iglesia, no quiso crear una nueva denominación. Lutero fue excomulgado. Él no deja la iglesia. Él quiso reformarla de manera interna y fue excomulgado y intentaron quitarle su vida. Ese es el verdadero dato de la vida de Lutero, cuando él se enfrenta a la Inquisición y dice claramente que él se retracta, porque eso era lo que le pedían. Si no se retractaban, la Inquisición pues le quitaba la vida a las personas, pero él, siendo un conocedor de los procesos judiciales, él pidió que si le probaban con las escrituras que él estaba equivocado, pues él se retractaba, cosa que nunca sucedió. Lutero nunca fue refutado con los puntos porque él sí le citaba las escrituras. Los demás no podían refutarlo con las escrituras. Solo le decían lo que pensaban, pero no lo refutaban. Lutero no quiso crear ninguna iglesia llamada luterana. Eso se vino dando después con el desarrollo ya de un estudio bíblico de muchas personas que se identificaron con la postura de Martín Lutero. Y por otro lado, los príncipes no tenían el interés de tomar los bienes de la iglesia, porque la iglesia católica era dueña de todos los bienes que le pertenecían de manera autónoma a las naciones que ellas regían. Por lo tanto, los príncipes alemanes, aunque sí vieron una oportunidad política para desvincularse de esa presión tributaria y de esa imposición del catolicismo romano en términos políticos, pues tomaron la decisión de abrazar la cosmovisión de estudio bíblico de Martín Lutero. Y eso produjo en Alemania del Norte un crecimiento exponencial, tanto en lo económico como en lo científico. Las personas comenzaron a conocer la Biblia, comenzaron a aprender a leer, a escribir, cosa que, como la Biblia estaba prohibida para las personas de vida común en los países que estaban bajo dominio del catolicismo romano, pues la parte del conocimiento de la literatura y la escritura, la alfabetización, estaba muy pobre, muy por debajo. Vamos a seguir escuchando porque este dato nos parece, con todo respeto, tampoco se establece históricamente. No tiene una comunión histórica. Vamos a seguir escuchando. Sin el apoyo de estos príncipes alemanes, fueron tres, concretamente el de Sajonia, el de Hesse, no recuerdo exactamente, el otro, Federico de Sajonia fue el que más le apoyaron, el protestantismo no hubiera prosperado. Lutero le dio una buena excusa ahí a los príncipes electores. Sí, hay una pregunta interesantísima, ya que nos apartamos un poquito del tema de la Inquisición. Me la hace Omar Abreu del grupo del chat de Esto No Es Radio. Un saludo siempre. Pregúntale, Ernesto, si el acceso a la biblioteca del Vaticano es público. Sí, claro. Todo el mundo que quiere investigar puede investigar. Hay también documentos reservados, como ocurre en todas las partes, es decir, hasta dentro de X años no se puede investigar porque todavía las personas están vivas, pero a partir de esa fecha ya se puede estar abiertas y ya cualquiera puede ir. Incluso hay parte en la web. Bueno, no toda la biblioteca del Vaticano es pública. Hay una sección de documentos clasificados que
quizás por antigüedad o por cuidado de su material, no es exhibida en público, pero sí hay toda la gran parte de la Biblioteca del Vaticano sí es asequible al público, pero no toda la Biblioteca del Vaticano. ¿Qué se entiende? Esa parte es entendible. Y de hecho, los historiadores católicos, apostólicos y romanos, y también del lado de la Reforma, han investigado documentos que el Vaticano les ha permitido estudiar. No solo en la Biblioteca del Vaticano, también en la Biblioteca de Tel Aviv, en Jerusalén, que tienen muchos documentos de la historia del desarrollo del cristianismo y sus documentos históricos en cuanto a la religión judía ortodoxa, etcétera. O sea, esto es obvio. Y también tienen sus áreas clasificadas. O sea, que lo que está respondiendo el sacerdote y profesor Balaguer ahí en esa parte, pues tiene razón. Que se puede. Sí. Y tú puedes solicitar incluso para los que están reservados, tú pides unos permisos especiales. Exactamente. Y te dan un permiso para estar, si tú quieres un fallo de la Rota Romana o el Tribunal de la Curia, y destruir sus cimientos. Bueno, es curioso, por ejemplo, pongo el caso de Chile, que por una protesta de subida del precio del metro empezaron a quemar iglesias. Exacto. ¿Qué tiene que ver las iglesias con la subida del precio del metro? Pero bien, en este momento hay un descenso de vocaciones, es debido a que la fe está desmoronándose. En este momento la Iglesia está viviendo un proceso, digamos así, de purificación. Joseph Ratzinger, hace ya mucho tiempo, cuando era todavía un joven sacerdote, él aventuró cuál sería el futuro de la Iglesia. El futuro de la Iglesia será más pequeña, tendrá menos poder social y político, pero será mucho más firme, mucho más auténtica. Porque bueno, en estos momentos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, aunque muchos feligreses están pues pasando a otro tipo de cosmovisión, no pierde poder ni autoridad en el mundo. De hecho, el movimiento ecuménico mundial, dirigido por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ha unificado las religiones. Ha unificado las religiones. La Biblia prohíbe completamente esto. Hay un movimiento interno en el catolicismo romano muy liberal que incluso pues ponen hasta en duda los cimientos de la palabra de Dios en cuanto a que la Biblia tiene fallas, es errante, se desarrolló en un periodo determinado de la historia que no se creía anteriormente, los relatos bíblicos no son tal cual como lo dicen, sino que hay que interpretarlo a la luz de otras culturas y civilizaciones y a la par con otras religiones. Y esto, pues, es bastante complicado, ¿no? Muchas personas no se sienten a gusto con este tipo de visión del catolicismo romano, dentro del catolicismo romano, y están optando por ir a denominaciones cristianas evangélicas. Claro, muchos cometen el error de ir a denominaciones evangélicas pseudo cristianas que tampoco se apegan a la palabra de Dios, que eso hay que reconocerlo también. O sea, hay un movimiento neopentecostal que surgió en el siglo XIX y que tiene muchas prácticas que no se corresponden con la palabra de Dios. Exactamente, muchas prácticas que el catolicismo romano, con mucho respeto, bueno, vemos que han mantenido a lo largo de la historia y que no hacen armonía con la palabra de Dios. Y el argumento que utilizan es que la palabra de Dios está a la par de la palabra del Papa y del magisterio y a la par de la tradición de los hombres. Cosa que Jesucristo en su momento atacó frente a los sacerdotes del pueblo de Israel. Nada está a la par de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que filtra todas las demás cosas. Y de hecho, una declaración del Papa Francisco reciente, pues estableció que la Biblia no tiene la razón si el magisterio no lo aprueba. Es decir, quien tiene que dar la validez y la razón es el magisterio. Eso es un poco extraño, pero bueno, vamos a seguir escuchando la parte que falta de este interesante video, entrevista en el programa Esto No es Radio.
Bueno, de la Biblia. la Inquisición termina, no sé exactamente la fecha, es en 1840 o por ahí, más o menos, en que ya se suprime la Inquisición. Entonces, a principios del siglo XIX. Y las profecías, depende de qué profecías. Para usted, el día de hoy es si considera que en estos tiempos todavía el concordato es necesario. Vamos, el concordato es como cualquier pacto que se hace entre dos naciones soberanas. Entonces el Vaticano es una nación independiente, digamos, aunque no tenga ejército ni tenga policía, nada por el estilo, y entonces puede establecer acuerdos con diferentes gobiernos. Eso es lícito, como puede hacer un acuerdo entre República Dominicana y Taiwán, por ejemplo, o con cualquier otro país. Entonces, bueno, miren esta parte. Anterior a esta pregunta, le preguntaron que si hay profecías que se están cumpliendo bíblicamente, y la respuesta que escuchamos del profesor y sacerdote Balaguer no fue una respuesta contundente a la luz de muchas cosas que se entiende de manera escatológica que han sucedido, suceden y seguirán sucediendo. Por ejemplo, la Biblia prueba claramente que profecías como la destrucción del templo se cumplieron, predicha por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia predice también que vendrán fenómenos naturales bastante puntuales que se van a cumplir y se han cumplido, como el río Éufrates secándose, como lo presenta el día de hoy. La Biblia presenta proféticamente que el pueblo de Israel aún reciba la dispersión, y eso se profetizó mucho antes de la destrucción del templo, iba a volver a su país, a su tierra. Y nadie pensaba esto hasta que luego de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Naciones Unidas, pues reconoce el Estado de Israel, y luego entran en una guerra de 7 días, como se le llamó, la Guerra de los 7 días, en donde Israel sale victorioso frente a naciones que están a su alrededor. Hay profecías que se han cumplido de manera clara y con mucho respeto no vimos una respuesta contundente. Es como que, bueno, se está diciendo que hay profecía, pero no, eso no está claro. O sea, si no hay un fundamento bíblico, si no se tiene la Biblia como la fuente primaria y fundamental, y se tiene cualquier otra cosa, pues obviamente no se va a ver este tipo de casos que narra la palabra de Dios, que se cumplieron, se cumplen y se seguirán cumpliendo. Vamos a seguir escuchando. En ese sentido, depende de la conveniencia de ambas partes. Si ven conveniente el establecer un tratado que garantice las relaciones mutuas, no hay ningún problema sobre esto. Bueno, aquí le preguntaron también, aunque eso no es un problema para los cristianos evangélicos, sobre el concordato. Y ahí tiene toda la razón el profesor y sacerdote Balaguer, porque él está hablando de un acuerdo entre estados, es decir, el Estado Vaticano es una nación, la nación más pequeña del planeta, con autonomía política, dirigido por su presidente, su líder, el Papa Francisco, y todos los papas que han pasado a través de la historia. Es una construcción política religiosa, una nación política religiosa. Eso es el catolicismo apostólico romano, y tiene incidencia de Estado en todos los países que reconozcan el catolicismo romano. Tiene incidencia política, es un líder político, su papa, tiene reconocimiento en las Naciones Unidas, etcétera. Por lo tanto, si un país firmó un tratado con el país o el Estado Vaticano, tiene todo el derecho si lo hacen. Y el cristianismo no tiene que reflejarse en eso, porque la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, no es para hacer actividad política en el mundo en cuanto a establecer una nación religiosa. Jesucristo no llamó a hacer eso, sino a predicar el evangelio, no a tener un asiento con el mundo y compartir con el mundo y comulgar con las naciones del mundo, porque la Biblia es clara cuando dice que el príncipe de las potestades del aire, el Dios de este mundo,
domina todo el sistema político global. Vamos a seguir escuchando más de esta entrevista. Te hago la pregunta por esa línea. En la República Dominicana pareciera que está de moda ser cristiano evangélico, protestante. Hay muchísimas iglesias, son hasta superestrellas. Los pastores, que sí, que son los líderes. Sí, son rockstars. Bueno, ese sarcasmo ahí de Gaby de Sangre es muy bueno, pero la pregunta es válida también, hay que reconocerlo. Y cuando le dijeron protestantes, es como, no sé, no creo que haya sido de un punto denigrante dentro del sarcasmo de Gaby de Sangles. Hay pastores que son superestrellas, se creen superestrellas, es cierto, pero esos no son cristianos evangélicos. Al igual que hay sacerdotes que se creen superestrellas, obispos que se creen superestrellas. La diferencia entre la centralización del catolicismo romano a la descentralización de lo que nos llaman protestantes es que un cristiano evangélico no está sometido ni está obligado a seguir a ningún hombre que se autodenomine superestrella, rockstar o apóstol, ungido. No estamos obligados, nosotros nos apegamos a la palabra de Dios. Allá aquellos que lo quieran hacer, como lo hace el católico, apostólico y romano, siguiendo doctrinas y tradiciones de los hombres. Pero Gaby de Sangles tiene razón. Y, entre comillas, hay como una tendencia a llamarse cristiano, como que está de moda. Bueno, todo el mundo se dice ser cristiano. Todo el mundo está en la moda, pero no todo el mundo pertenece al pueblo de Jesucristo. A todo el mundo se le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, católico, apostólico romano, y está teteando en una discoteca, fumando, haciendo todo lo que el mundo abiertamente le ofrece. Igual que muchos cristianos o mal llamados cristianos, pseudo cristianos, que son de la línea evangélica. Por lo tanto, eso no tiene mucha validez en este sentido. Vamos a seguir escuchando. Creando ídolos en nuestra mente y pensamos que Dios es de esta manera o de otra manera. Así todas las religiones son en ese sentido idolátricas porque son una forma de pensar a Dios a mi modo, a mi manera. Eso es lo que significa el no te harás ninguna imagen. De hecho, evidentemente, Dios no tiene cuerpo humano y por tanto no puedo hacer ninguna imagen de él, pero Dios se ha encarnado en Jesucristo. Entonces, en Jesucristo yo lo tengo presente y yo tengo ahora una imagen de lo que es Dios. La imagen de lo que es Dios es el amor total y absoluto de entrega al hombre y es Cristo crucificado. Esta es la imagen perfecta. Ahora bien, las imágenes que hay en las iglesias no son imágenes para adorar, son catequesis, tienen una función didáctica. Tengamos presente que en su momento la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿cómo yo catequizo? ¿Cómo yo les anuncio? Yo puedo decir... Bueno, miren esta parte aquí. Esta fue la parte donde le preguntaron al sacerdote profesor Balaguer sobre la adoración a las imágenes. Esta pregunta se la hace Joni Estrella y se la hace Ramón Tolentino. Y comienza diciendo el sacerdote Balaguer que hacer imágenes no es adoración, es decir, rendirle culto no es adoración. Venerar una imagen no es adoración, cuando todo el contexto bíblico prohíbe la veneración, los cultos, porque eso es una manifestación de adoración. Por otro lado, también dice que el hombre no está llamado a ser imagen de Dios porque está prohibido en la Biblia y ahí está diciendo algo bíblico. Tiene toda la razón. Y que el único que le ha dado a conocer para que se haga una imagen es Jesucristo crucificado, que es la imagen perfecta. Bueno, habría que ver si no estarían graficando el rostro de una persona que no es el rostro verdadero de Jesucristo. Eso sería algo complicado. Pero por otro lado también se dice que no se puede hacer una imagen de el Padre que está en los cielos porque nadie la ha visto jamás. Sin embargo, en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, está graficado al Padre desnudo. Hay una imagen creada por el artista Leonardo da Vinci
¿verdad? La Capilla Sistina, en donde está Dios completico, el Padre, que dice que no se puede hacer imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para representar a Dios en ninguna forma. Y lo hicieron y lo tienen ahí desnudo. Aparte de otros seres, otras personas que están en una expresión artística desnuda, ¿no? Pero lo grave aquí es la representación de Dios Padre en ese tipo de gráfica. Entonces es una pregunta muy buena, pero una respuesta un poquito confusa, ¿no? Porque se prohíbe, que se reconoce, el sacerdote Balaguer, con mucho respeto, ¿verdad? Está dando en parte una buena respuesta, pero luego, para justificar esa veneración y ese culto a las imágenes, pues hace una contradicción lógica en su argumentación. Vamos a seguir escuchando. Con palabras, con explicaciones, pero las palabras y las explicaciones sobre todo son teóricas al cabo de 4 padre, minutos. ¿y si ese Dios hubiese sido un negro? Perdón un momento, a cabo de 4 minutos ya se han perdido. Ahí, sí. En cambio, si yo pongo una imagen, ya dice la frase que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, con esa imagen yo estoy catequizando. Por eso todas las imágenes tienen por ejemplo, los colores, ya tienen un significado, las posturas, etcétera. Todo está de forma catequética para que yo, viendo eso, pueda conocer, por ejemplo, lo que es la corona mística, donde aparece. Bueno, se pudiera decir que una imagen vale más que 1000 palabras, pero la palabra de Dios se predica a través del Evangelio de Jesucristo, que está escrito, no mostrando una imagen solamente. Aunque se pueda hacer una representación de la historia de manera gráfica, lo que no se puede es rendirle culto ni veneración, porque si yo veo una película de Jesucristo donde se está haciendo una obra para representar o mostrar la historia que sale o se trata de mostrar conforme a lo que dice la palabra de Dios como el principal guión, yo no puedo arrodillarme ante un actor de cine, como muchas veces ha sucedido con artistas, que yo recuerdo un caso del artista El Buki, que la gente se imagina que Jesucristo es así y hasta se le arrodillaban fervientes seguidores del catolicismo romano. Bueno, si están arrodillándose ante una imagen de Jesucristo crucificado con un semblante y ese no es la cara de Jesucristo, ¿por qué no se le arrodillan al Buki? No tiene ningún problema. O sea, el catolicismo romano en ese sentido no tiene ningún problema. Pero bueno, estos argumentos para defender la veneración a las imágenes, bíblicamente no le veo sustento. Vamos a seguir escuchando. Ha instituido estos sacramentos, porque la gracia de Dios, lo que Dios nos quiere dar, yo cómo lo puedo saber que me lo da o no me lo da. Hay unos modos concretos en que yo experimento realmente que esto se ha dado. Por ejemplo, la Eucaristía, por ejemplo, el bautismo. Con el bautismo nos da una nueva naturaleza, que es la suya naturaleza propia, nos hace imagen de Dios. Ahora, esa imagen nosotros tenemos que aceptarla, tenemos que hacerla propia nosotros. Ese es todo el proceso de conversión hasta que lleguemos a ser realmente cristianos uno con Cristo. Luego está, concretamente, ya que he hablado del perdón de los pecados. Jesucristo ha dicho a sus apóstoles: a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos. Entonces, eso es bíblico. Es decir, si yo me encuentro... Bueno, ese texto que se utiliza, bueno, el catolicismo romano tiene todo el derecho de interpretarlo de esa manera, pero la Biblia, cuando habla en ese sentido, está hablando de las faltas que se cometen y que los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, ellos entendían que una persona creía en Jesucristo, que había recibido la enseñanza, la guianza del Espíritu Santo para creer verdaderamente en Jesucristo. Pero si no, pues los pecados le quedaban retenidos en la predicación y el perdón de los pecados. Pero el único que perdona los pecados en toda la Escritura es Dios. En toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, quien tiene el poder de perdonar los pecados, el único que perdona los pecados es Dios. Por eso los sacerdotes fariseos y saduceos, los del Sanedrín, los que tenían la hegemonía política religiosa,
entendían que Jesús, al perdonar los pecados, no los apóstoles, Jesucristo, se estaba haciendo como Dios, porque solo Dios perdona los pecados. Cuando se hacía el sacrificio en el templo de Jerusalén, se hacían para que Dios perdone los pecados, no el sacerdote. El sacerdote no decía, yo les perdono los pecados al pueblo de Israel. No, Dios. Vamos a seguir escuchando esta última parte. Está claro, porque Jesucristo va a ser objeto de división en el mundo, porque ante Cristo uno tiene que tomar una decisión, o lo acepto o lo rechazo, y eso va a crear división exactamente, pero es división en favor de la verdad o de la mentira, porque la verdad es Jesucristo. La otra cosa que has preguntado, no recuerdo ahora, del Dios vengativo y el Dios compasivo. Sí, la diferencia del Dios del Antiguo Testamento. Vamos a ver, en la mentalidad hebrea, que es porque la Biblia es la expresión de un pueblo que cuenta su experiencia de Dios. Lo que Dios ha hecho por eso toda la Biblia está llena de nombres propios, porque son, digamos así, experiencias, relatos de personas concretas que han tenido. Bien, entonces, ahí la mentalidad hebrea es que Dios es la causa primera de todo lo que sucede, y tiene una visión un tanto antropomórfica de Dios. Se presenta a Dios como si fuera un hombre, y ahí explican ciertas cosas, pero no significa que Dios actúe como un hombre. De hecho, la escritura misma dice, yo soy Dios, no soy un hombre. Por tanto, no actuó como los hombres. Entonces, esta imagen es una imagen estereotipada. El Dios del Antiguo Testamento, porque ahí refleja guerras, refleja violencias, etcétera, pero esa es la realidad de aquel tiempo, de aquella época. De aquella época todo era así. Y el pueblo de Israel no es un pueblo que está desgajado de la historia. Tiene su historia, está viviendo la historia y tiene la mentalidad de la historia. Bueno, el panel le preguntó una de los casos más complicados de entender, que es ese desarrollo en el Antiguo Testamento, en el primer pacto. Cuando Jesucristo viene, establece el nuevo pacto, que es por gracia, por fe, únicamente por fe, por ese regalo inmerecido que Dios nos da por ese sacrificio de su Hijo. Pero esa pregunta la hacen los ateos, los agnósticos, los budistas, los hinduistas, los panteístas, los que no reconocen al verdadero Dios de las Escrituras, que cómo ese Dios actuaba de esa manera y luego viene a predicar de esta otra manera, a dar la salvación por este medio. Lo que no entienden es que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, porque Él actuó en justicia en ese momento frente a un pueblo desobediente y a otros pueblos que no les importaba ni el pueblo de Israel ni tampoco su Dios. Y Dios es soberano y actuaba en base a la justicia. Y habían situaciones bélicas en donde Dios pues permitía que se realizaran estos eventos, estos acontecimientos, porque si hubiesen obedecido a Dios y los demás pueblos también, no hubiese habido necesidad de que se establezca ningún tipo de juicio ni sentencia. Era el hombre actuando en su pecado. El hombre actuando en su pecado. Ahora bien, Dios va a seguir estableciendo juicio y justicia. De hecho, cuando Dios venga a establecer ya de manera definitiva su reino, haciendo que la maldad y el pecado, tanto de los ángeles caídos como de los seres humanos, ya culmine, cese, desaparezca, Dios va a ser un juez terrible. Va a ejecutar juicio, porque todos merecen, por desobediencia, estar sentenciados al juicio de Dios, a la condena que Dios va a establecer. Porque nosotros no somos buenos, nosotros somos personas pecadoras que actuamos en mal y violamos siempre la voluntad de Dios. Así que en esta parte el sacerdote Balaguer está dando una buena explicación del contexto, pero no se puede poner a Dios como que no estableció juicio. Sí lo hizo y está demostrado y descifrado en el Antiguo Testamento. Vamos a escuchar esta última parte. De su tiempo. Entre otras cosas, por ejemplo, el pueblo de Israel no era monoteísta, era politeísta, es decir, quería muchos dioses. Solamente que se ven que Yahvé era su Dios personal. Es el único Dios que es un Dios de personas, no de lugares, de territorios, porque los dioses eran territoriales.
Por eso el problema que tiene Israel cuando entra en Canaán, es que en Canaán había unos dioses, los Baales, que eran los que traían la lluvia y la prosperidad económica. Entonces el problema que tuvo siempre Israel fue el de adorar a Yahvé y adorar a los Baales. O sea, Yahvé es nuestro Dios personal, es muy bueno, pero aquí en esta tierra están los Baales, hay que hacerle sacrificios a ellos para que nos envíe la lluvia, para etcétera, etcétera. Bueno, este dato es un dato de la teología liberal que veo que muchos católicos, apostólicos y romanos están asumiendo. Lo primero es que el pueblo de Israel, cuando se conformó, no se conformó bajo la visión politeísta. Abraham, Isaac y Jacob se les enseñó de generación en generación que solo hay un único Dios, el verdadero Dios. La Ejad hebrea, Elohim, que es el Dios único expresado en un concepto plural. Por eso creemos en las tres divinas personas en un solo Dios, un Dios, tres personas. Y eso está en el Antiguo Testamento. Ahora bien, los judíos sí llegaron a convertirse en politeístas. Perdieron la fe de sus padres, se desviaron. Eso le sucedió a Moisés y por eso pues Dios castigó al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel supo que los liberó su Dios, el Dios de sus padres, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Ese Dios que al liberarlos de Egipto lo hizo recordando, como establece la Biblia, eso es una expresión gramatical, es un estilo literario, porque el pueblo de Israel clamó a su Dios, no a sus múltiples dioses, no clamó a los dioses egipcios, no clamó a los Baales. Por lo tanto, este dato es un dato completamente fuera de lo que establece la palabra de Dios. Esto lo trae una parte académica, filosófica, de una teología llamada liberal, de una crítica textual que no comulga, no está en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar. La lucha que tiene, por ejemplo, Elías con Israel. Dice, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando con dos pies? Si uno u otro. Para servir a otros dioses, porque en Moab hay otros dioses. Esa era la mentalidad de la época. Esa mentalidad quedó purificada en el exilio, porque allí en el exilio, que fue un momento de una prueba durísima para la fe de Israel, se dieron cuenta de que Yahvé no era suficientemente potente para librarlos de sus enemigos. Y ahí en el exilio empiezan a pensar, vamos, si Yahvé nos liberó de Egipto, nos abrió el mar, nos alimentó en el desierto, nos dio esta tierra y ahora nos ha traído aquí a Babilonia, ¿no será que Yahvé era Dios de Egipto, del mar, del desierto, de Canaán, también de Babilonia? ¿No será que Dios es el único Dios? Y ahí es donde empieza a fraguarse la fe monoteísta de Israel, que aparece expresada en el primer capítulo del Génesis. No, eso no es así, no es correcto esa parte. El pueblo de Israel, por distintos periodos o generaciones, desobedecieron a Dios, pero siempre Dios le manifestaba a través de los profetas que Él es el Dios del pueblo de Israel, el Dios verdadero y de toda la creación. De toda la creación. Eso no sucedió en el exilio, ¿no? El exilio se dio por un castigo de Dios. Dios los castigó. Dios les mandó los profetas. Los profetas eran perseguidos, eran pues vituperados, perdían la vida. Se da la dispersión de las 12 tribus, se divide, ya estaba dividido el pueblo entre Judá y el pueblo de Israel. Había una división, se da por esa falta delante de Dios, la dispersión, la diáspora. Algunos van a Babilonia, otros se ramifican en toda la periferia. Y siempre ha habido un remanente que Dios ha usado para revelar su palabra, los profetas. Entonces esto no ocurrió luego de la dispersión. Esto no ocurrió cuando se reunieron después de la salida de Babilonia, porque el mismo Ciro, Dios lo utilizó y dice que fue su siervo. Entonces esta teología liberal está haciendo mucho daño, tanto al catolicismo romano, porque esto es algo interno. Hay católicos ortodoxos que creen plenamente en toda la estructura de la historia bíblica, y hay otros que, bueno, pues dicen que la Biblia se construyó en Babilonia, que el Génesis es una copia de textos del Enuma Elish. Eso no se sostiene, y de hecho, la misma arqueología y la profundidad del estudio de las Escrituras le dan la razón a la Biblia. No entiendo, bueno, ese es parece que es la concepción filosófica de el profesor y sacerdote Ramón
Balaguer, con mucho respeto, porque entendemos que cada quien tiene derecho a tener su concepción filosófica y del estudio de la historia y del estudio bíblico, pero nosotros damos nuestra opinión para contrastar estos argumentos. Vamos a escuchar esta última parte. Donde dice, Dios creó el cielo y la tierra, entonces todo ha sido creado por Él, por tanto no hay otros dioses, no hay otras fuerzas. Para cerrar esta entrevista, no lo puedo dejar ir con una pregunta que me imagino que se ha hecho mucha gente. ¿Qué cree usted de que la Iglesia Católica permita que las mujeres sean ordenadas como sacerdotes? ¿Cree que debe de suceder eso? Eso no lo puede decir la Iglesia porque eso viene de Dios. Perdón. Sí. ¿Cómo llega ese mensaje? Vamos a ver. En el tiempo de Jesucristo, algunos dicen, no, si Jesucristo hubiera vivido en esta época, hubiera ordenado mujeres. Tenemos presente que en la época de Jesucristo, todas las religiones tenían sacerdotisas, todas excepto Israel. Israel solamente tiene sacerdotes y Jesucristo, Dios, se encarna en un varón. ¿Por qué en un varón y no en una mujer? Porque el varón hace, el varón hace presente lo que es la iniciativa de Dios. Pues decimos que Dios le llamamos Padre en el sentido de que Dios es el origen de todo. Y entonces Dios se ha encarnado en un varón y sin embargo Él no ordenó mujeres. Eso no significa que la mujer es menos que el varón en absoluto, porque el sacerdote es un ministerio, es un servicio para la Iglesia. Lo que hace el sacerdote es hacer presente a Cristo, actúa no en la persona de Cristo, sino que es, digamos así, es Cristo mismo delante de su iglesia. O sea que para... Bueno, esta pregunta de Gaby de Sangre es una pregunta bien complicada. Yo mismo me estuviera pidiendo un poquito de agua, porque es una de las preguntas más complejas, ¿verdad? Incluso dentro de la cosmovisión de lo que se dicen ser cristianos, o sea, de todo el cristianismo. ¿Por qué no hay mujeres pastoras? ¿Por qué? Bueno, hay mujeres pastoras, pero ¿por qué algunas denominaciones no lo establecen? ¿Por qué el catolicismo romano no establece una mujer papa, aunque supuestamente la historia mostró que hubo una mujer en el papado que pues se pasó como si fuese un hombre, o se disfrazó, no sé qué problema fue que hubo ahí. No recuerdo exactamente la historia de ese caso, pero el sacerdocio de mujeres se interpreta para el catolicismo romano, y lo está diciendo muy bien en esa parte el profesor y sacerdote Balaguer, que es Dios que establece el orden. Entonces, cuando se va a la Biblia, en el ordenamiento de los obispos, no aparece claramente que se diga que tiene que ser una mujer, porque dice que el obispo, el pastor, así lo dice, tiene que ser esposo de una sola mujer, que tenga sus hijos, que tenga su casa en sujeción, es decir, en orden, que no sea dado al que no sea dado al vino, es decir, que no sea borracho, una persona que sea amante del alcohol, de la borrachera, etcétera, que sea una persona sobria. Pero lo más importante que dice ese texto de la ordenanza es que tiene que estar casado, y la Iglesia Católica prohíbe el casamiento de los obispos, de los sacerdotes. Entonces ahí hay una pequeña falta que creo que está en discusión en la Iglesia Católica con respecto a lo que la Biblia establece claramente. Como no está claro lo de la mujer, lo que muchos han interpretado es que ha habido mujeres líderes en el ordenamiento de la estructura del pueblo de Dios, para que el Señor dé su mensaje. Y en el Antiguo Testamento se han visto que ha habido mujeres jueces que han dirigido todo el pueblo de Israel. O sea, una mujer juez en el pueblo de Israel es lo mismo que una profeta, que una sacerdota, o sea, lo que quieran poner en un momento determinado de la historia. Entonces, ahí una pregunta complicada y difícil. Y luego, el sacerdote Balaguer está explicando por qué Jesucristo vino como hombre. Bueno, es la voluntad de Dios que él haya venido así, porque el Mesías tiene que ser un hombre. Porque así establece Dios
conforme a la creación, cómo es el orden de las cosas. Dios es un Dios de orden. No es que se discrimina a la mujer, sino que cada quien tiene su rol en la creación de Dios. Vamos a escuchar esta última parte. Que eso pase, tendría que llegar un mensaje de Dios, o sea, una ordenanza. No, sí. La mujer más, la persona más santa dentro de la iglesia es la Virgen. Y sin embargo, Jesucristo no la ordenó sacerdotisa. Porque lo importante no es ser esto, ser aquello. Sí, Debido que no es un servicio, sino lo importante es la santidad. ¿Quién es más santa? Aquella persona que más ama. Bueno, Tanto puede haber un papa muy importante, lo que sea, sin embargo hay una viejecita que nadie conoce, sin embargo se llama más santa que él porque ha amado más. Y eso es lo que cuenta delante de Dios. Bueno, vamos a dejarlo acá. Ya ahí el video se completa, ya ahí vienen las despedidas. Hemos analizado lo más que hemos podido, con todo respeto, ¿verdad?, a la cosmovisión católica, apostólica y romana. Obviamente, desde nuestro punto de vista y estudiando las escrituras, no vemos un fundamento sólido. Y en este cierre, pues, el sacerdote y profesor Ramón Balaguer estaba explicando por qué no hay mujeres sacerdotisas, obispas, o una mujer obispo, vamos a decir así, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y pone el ejemplo de María, que para ellos es la mujer más santa de todas las mujeres, cuando la misma Biblia dice que todos hemos sido constituidos reyes o príncipes, en el contexto del griego, ya verificado, y sacerdotes. No hay sacerdotes exclusivos, sino que todos delante de Dios somos iguales, formando parte del pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, todos hemos sido constituidos sacerdotes, pero en el sentido de que todos somos santos, apartados para Dios. Así que para nosotros ha sido un privilegio una vez más haber compartido con ustedes. Compartan el video, denos un like de apoyo para seguir creciendo. Si no se han suscrito, les invitamos a suscribirse y le dan a la campanita de notificaciones para que reciban más de nuestras notificaciones de videos. Compartan el video, compartan el video. Nos vamos a ver en una próxima entrega aquí en su espacio, Carlos Veloz Fe y Razón, y les deseo, como siempre, que el Señor les bendiga.